Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. En esta ocasión analizamos el contrato de comisión mercantil, un documento fundamental en la operación comercial de nuestro país. Sin duda, como abogado, como abogada, te habrás topado en numerosas ocasiones con este tipo de actos jurídicos en los que parece que enfrentas un documento de mandato, parece que enfrentas una mediación, pero finalmente calzas en un escenario de comisión mercantil. ¿Cómo detectamos una comisión mercantil? ¿Qué cláusulas tiene? ¿Cuáles son sus elementos formales, esenciales, personales? Todo eso lo vamos a ver en esta clase en línea. Recuerda, hay interacción, vamos a estar participando sobre todo en la caja de comentarios. Es fundamental que puedas habilitar una cuenta de Gmail para poder ir cargando información en este canal, ir cargando comentarios, dándonos un poco de tu perspectiva como jurista, como usuario, sobre los beneficios o las contras de este documento y qué estrategias desde tu posición, desde tus conocimientos, has podido implementar a través de este acto jurídico. Para iniciar, podemos operar con un concepto doctrinario que prácticamente se apunta también en el Código de Comercio, ahí después de los artículos 200 y tantos. Pues bueno, el contrato de comisión mercantil, pues es el contrato convenido entre dos comerciantes, o entre un comerciante y otra persona, por el que una se obliga a realizar por encargo y por cuenta de la otra, una o varias operaciones mercantiles. Uno de los temas que recurrentemente encontramos como litigantes, como asesores, como consultores, es la existencia de documentos que facultan a alguien a poder celebrar en nombre, en representación de otra persona, pues determinadas obligaciones, celebrar determinados compromisos. Estas obligaciones a título de representación, evidentemente en carácter civil, tienen cierto significado y se analizan desde una perspectiva evidentemente gratuita, eventualmente onerosa, pero comercialmente, cuando nosotros tratamos de intervenir esta representación de un comerciante a través de otro, en el que existe la consigna de hacer un negocio, de hacer una operación para favorecer a los intereses del primero, pues estamos frente a un contrato de comisión. Una comisión en el que evidentemente el comerciante que celebra a nombre o a título de otro, pues busca una ganancia, busca un lucro. Recordemos que una de las características de los actos mercantiles, pues tiene que ver evidentemente con el lucro, la ganancia, el tráfico. ¿Cuáles son los sujetos del contrato de comisión? Pues bien, ciertamente vamos a sonar reiterativos, gracias al bagaje que todos ustedes tienen como auditorio, pero lo cierto es que tenemos a un comisionista y un comitente. El comisionista es quien recibe del comitente el encargo, quien recibe las instrucciones, quien ostenta la representación del otro comerciante, conocido como comitente, quien a su vez evidentemente es quien delega o encarga la operación de un acto mercantil. Ahora, una pregunta. Si eres comisionista, ¿requerirás de un poder particular para poder desenvolver la operación a la que fuiste encargado o bien celebrar el acto para el que fuiste delegado? Esta es una pregunta que doctrinariamente muchos se han hecho, sobre todo porque en materia civil, por temas de cuantía, pues existe una obligación muy específica de celebrar contratos de mandato, de celebrar poderes notariales. Sin embargo, en materia de comisión mercantil, lo que podemos saber derivado del propio Código de Comercio es que el Código de Comercio, pues ya entiende a la comisión mercantil como este mandato con calidad comercial con la que un comisionista pues puede ostentar la representación de otro y así poder obligarse en términos que permitan satisfacer la operación encargada. En otras palabras,
pues no se necesitaría otro documento más que la propia comisión mercantil, el propio contrato de comisión mercantil, con reserva o a reserva de que éste puede ser inscrito al registro público de la propiedad por temas de cuantía o por el mismo volumen de la obligación. Como mandato aplicado a actos concretos de comercio, el comitente es el que confiere la comisión y el comisionista el que la desempeña. Esto nos lleva a entender de una manera un poco más clara cómo se manifiesta la relación entre los dos sujetos intervinientes. En la comisión existe representación directa e indirecta, y aquí en la caja de comentarios me gustaría saber si han podido entender alguna obligación de estas a través de representación directa o a través de representación indirecta. Díganme cómo ha funcionado. Recordemos que la comisión no deja de ser un documento que facilita a un comisionista la representación de una operación o un acto. En esta tesitura, si nosotros vemos representación y nos remitimos a sesiones anteriores en las que analizábamos temas de riesgo y responsabilidad, pues entendemos que la representación directa e indirecta van de la mano con el riesgo y la responsabilidad. Mientras que en la representación directa ustedes tienen al comitente como único responsable de lo celebrado por el comisionista, en la representación indirecta, que luce más como una gestión de negocios, vemos que existe también responsabilidad, cuenta y riesgo por parte del comisionista de todo aquello que obligue o que se obligue en representación del comitente. Hasta aquí las cosas parecen llevarnos a un escenario más o menos comprensible. Les repito, por favor, déjenme en la caja de comentarios alguna experiencia, algún conocimiento, incluso alguna evidencia que ustedes tengan respecto a contratos de comisión en donde se manifieste la representación directa o la representación indirecta. Casi todos los que logramos detectar pues llevan representación directa. Pero sería muy interesante pues conocer documentos sobre todo de prestadores de servicios donde eventualmente quienes venden, quienes instalan, asumen una responsabilidad indirecta. Y ahora, ¿cuáles son los elementos que integran al contrato de comisión? Pues los elementos que lo integran, pues básicamente podrían clasificarse en tres grupos: los personales, los esenciales y los formales. Personales. Evidentemente quienes intervienen, un comisionista y un comitente. Esenciales, que el contrato sirva a un objeto y tenga la voluntad de las partes. La voluntad puede ser explícita o puede ser tácita. Y si bien es cierto que la voluntad en muchos de los documentos tiene que venir por escrito, en este tipo de actuaciones y por la misma funcionalidad de las relaciones de comisión, eventualmente pueden darse de forma tácita, ¿no? Una aceptación, como en el caso de la gestión de negocios, una aceptación de una tarea, una representación del interés de otro. Y formales, si es por escrito, si es de manera verbal, si requiere de un tema de inscripción en el registro público de la propiedad del comercio. Son algunos elementos que vamos a encontrar. Personales, básicamente se integran por dos. Esenciales, tiene que tener un objeto. Evidentemente el objeto es el que va a venir ligado al pago de una contraprestación. La prestación es la representación misma, la contraprestación es la comisión, que casi en la mayoría de ocasiones se determina como un porcentaje específico de cada uno de los bienes que van a ser sometidos a enajenación, a algún tipo de obligación. Y formales, bueno, de qué manera va a depositarse la voluntad. Si esto requiere o no el consentimiento de un fedatario, o requiere más allá del consentimiento de un fedatario, el visto bueno de un fedatario, pero evidentemente el consentimiento de las partes, de manera verbal o escrita.
¿Dónde encontramos mayor referencia el contrato de comisión? Bueno, en el artículo 273 del Código de Comercio. Yo les recomendaría que le dieran una leída, una repasada. Artículo 273, más allá del artículo 300, se extiende el contrato de comisión. Es un contrato altamente utilizado, es un contrato que evidentemente no busca una relación laboral, no se puede equiparar con un contrato de prestación de servicios profesionales y tampoco puede vincularse a un contrato de obra a precio alzado o a cualquier otro contrato donde exista un contrato de suministro, por ejemplo, un contrato donde exista la consigna de hacer o de dar algo en específico. Más bien estos contratos de representación pues tienen que ver más con la posición que adopta el comisionista frente a las relaciones que quiera hacerse, que quiera ir generando el propio comitente. ¿Qué nos establece el artículo 273? Bueno, pues que es un mandato aplicado a actos concretos de comercio. Así se puede reputar como una comisión mercantil, así lo podemos sintetizar. El comitente confiere comisión mercantil mientras que el comisionista la desempeña. Sabemos que este contrato tiene por objeto actos o operaciones de comercio y que es un contrato que siempre se va a manifestar de manera bilateral y onerosa. Si nosotros encontráramos un contrato de estas características de forma gratuita, evidentemente no estaríamos frente a una comisión mercantil. Por ello, estos contratos forzosamente deben de establecer en su objeto, pues un precio que pueda equipararse al pago de una contraprestación. En algunas legislaciones, sobre todo en la de Estados Unidos, en la de Chile, Argentina, Colombia, podemos encontrar al contrato de comisión como el contrato de corretaje o contrato de mediador, aunque sabemos que el contrato de mediación en nuestro país es diferente, es un contrato en el que existe mucho menos responsabilidad y riesgo que la estipulada en este documento, en este acto jurídico. También se le conoce como contrato de distribuidor o como contrato de agente. Finalmente el hecho de que nosotros detectemos ciertos documentos, sobre todo de televisiones satelitales por cable o de telefonía, en donde aparezca el agente como un obligado solidario, subsidiario o ilimitado con respecto a la empresa que lo manda, bueno, pues estamos, como ya lo podemos ver en este documento, pues frente a un contrato de comisión, aunque la posición ocupada sea la de agente. El agente es utilizado sobre todo en contratos de mediación en nuestro país, pero de manera genérica se llega a utilizar en otros países y en ocasiones en algunos documentos de aquí, pues también al comisionista, se le llega a equiparar con el agente. Hay comisión representativa y no representativa. Y bueno, ¿cuándo termina el contrato de comisión? Bueno, el contrato de comisión termina por muerte o inhabilitación del comisionista, por realización de la comisión, por revocación del comitente o bien por otras causas señaladas en el contrato de ley. ¿Ustedes pueden detectar alguna otra causa? Bueno, si tienen cualquier pregunta pueden mandarme un correo. Saben, estoy muy atento. Y finalmente quisiera abordar cuáles son las cláusulas del contrato de comisión. Las fundamentales, independientemente de que como contrato oneroso pueda ser sometido a cualquier contrato accesorio de garantía, sabemos que tiene un objeto, vigencia, tiene una dinámica de pago, establece recepción de anticipos a favor del comisionista, tiene exclusión de responsabilidad laboral, obligaciones del comisionista, facultades del propio comisionista, rendición de cuentas, contratación de terceros en caso de que el comisionista pues se haga de servicios de publicidad, de servicios de imagen para poder vender mejor o para poder dar visibilidad a los productos del comitente. Existe también cláusula de terminación anticipada, causas de rescisión, confidencialidad y jurisdicción. Estas cláusulas son fundamentales, son la columna vertebral de un contrato de comisionista, tratando de regular pues cuáles van a ser los alcances de sus acciones, cuáles van a ser los alcances dentro de las concesiones que pueda tener el comitente con él, y evidentemente el equilibrio entre prestación y contraprestación lo tenemos latente. Sería muy adecuado que en los contratos que ustedes desarrollen
si utilizan el contrato de comisión como contrato modelo o contrato para entregar, pues puedan incorporar estas cláusulas en las que les auguro éxito. Evidentemente no encontramos aquí posición de fiador, prenda, arras o cualquier otra garantía. No es el fin de esta presentación, pero bueno, se los pongo a sus servicios. Que tengan una excelente jornada.